lejos de decir sí, 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 sí. No, pueden ser mentira. Pero sobre todo, porque el mundo no lo hace el intelecto, sino que lo hace el pueblo. Sobre todo, ese cambio lo hace la propia Revolución Francesa. El gran performance de la guerra, de las guerrillas, de las barricadas, de la toma de la Bastilla, de romper con el absolutismo castrador, de acabar y machacar a poderes privilegiados, aristócratas, clero, monarquía, guillotina. La cabeza de María Antonieta, la cabeza de Luis XVI, la cabeza de tantos que perjudicaron durante tantos siglos a la inmensa mayoría, al pueblo. Y lo encontramos en revolucionarios tan paradigmáticos como Danton, Marat, Robespierre, paradigmas del cambio de la verdadera revolución, quienes demuestran que ningún poder fáctico puede acabar con el pueblo, que la inmensa mayoría de la población, si a esta no le da la gana, no tiene por qué aguantar ni la humillación ni la miseria de nadie, porque esos revolucionarios nos enseñan que lo único que tenemos en esta vida es nuestra propia existencia. Así, junto con la Revolución Francesa, paradigma del cambio que provocará ese caos mental de ver el mundo como una ilógica, y junto con la primera y segunda revolución industrial, en que la tiranía de la nobleza, de los reyes y la aristocracia es sustituida por la dictadura del capital a través del burgués sobre el proletariado trabajador o trabajadora, se desarrollarán ante las grandes injusticias sociales corrientes políticas como el marxismo y sobre todo el anarquismo, que oponiéndose el marxismo al idealismo existencial y que su punto de partida es la materia y que el trabajo del hombre sobre la naturaleza es la producción del sistema. Proceso dialéctico el de la historia, que avanzará de un modo de producción a otro mediante cambios revolucionarios en los que el pueblo es el protagonista, en los que se destruirá un viejo sistema y se implantará otro nuevo. Los distintos sistemas vigentes basados en la propiedad privada, base de esas teorías, harán que el hombre se divida en poseedor y desheredado, en explotador y explotado, y ahí la lucha de clases, de la infelicidad, de la angustia humana que tenemos. Entonces, a diferencia de los existencialistas que creerán que el mundo es ilógico y pocas veces encontrarán solución, los revolucionarios marxistas y sobre todo los vacunistas y anarquistas encontrarán las soluciones sin fatalismo a través de la revolución. Todo ello hará que el individuo, el hombre, el pueblo, a través de todas estas nuevas corrientes filosóficas y procesos históricos, llegue a encontrar a su sociedad, a su organización, a sus dogmas de fe, contradicciones profundas, mentiras absolutas, dioses y verdades de cartón y piedra, que lo van a desencantar, que lo van a sumergir en una angustia vital, en la que el ser se va a sentir arrojado al mundo, ahí, sin razón ni sentido, evocado tantas veces a una absurda muerte. Y ahí el hombre, el ser, el individuo, se va a volver rebelde, se va a volver romántico. El hombre va a empezar abiertamente a blasfemar, va a empezar a romper con Dios, como dice Nietzsche, Dios ha muerto, y empezará a buscar lo monstruoso. ¿Pero por qué lo monstruoso? Porque los monstruos es la fragilidad del orden social, porque los brujos y las brujas eran quemados en la Inquisición y las hogueras, porque amenazaban los dogmas de fe, la integridad del sistema,
porque replanteaban los tótems, porque el sistema social tiene una estructura manipuladora total de control para mantener el férreo orden sistemático, moral, porque el orden moral y cristiano y religioso tiene formas coercitivas mediante elementos ideológicos y culturales, los demonios, los cristianos, los infiernos, el fuego, el dolor de la carne abrasándose la tortura, los monstruos que se van a enfrentar a las leyes de la normalidad, porque son los que van a replantear y plantear que esos dioses no existen, que son los castradores de la felicidad, de aquello que apuntaba Sigmund. Porque los monstruos son criaturas que han sido silenciadas porque han hablado demasiado, porque han sido ninguneadas o marginadas, porque todos tenemos una parte de monstruo dentro de nosotros, todos somos monstruos. Porque si nosotros soltáramos los monstruos que llevamos dentro, eso, el orden social, se asustaría. Y entonces sería demasiado para ellos, porque podríamos con ese poder y acabaríamos con ellos. Por eso la represión de los monstruos, por eso los románticos buscamos a los monstruos, porque sabemos que el monstruo es el desbordamiento afectivo de los deseos de una sociedad cristiana o religiosa que nos dice que los monstruos son feos, que son pecado. No, mentira. Los monstruos no son feos ni son pecado. Los monstruos simplemente son monstruos, nada más. En realidad, si los monstruos tanto nos asustan, es porque muestran nuestros propios deseos, que tanto tememos y reprimimos, o nos han enseñado a reprimir. Porque, ¿qué ocurriría en un mundo de tanto monstruo desatado? Sería un mundo libre, y eso no interesa. No interesa. Pero profundizando en el tema de los monstruos y de nuestra cultura judeocristiana, con la herencia que nos dejó el imperio griego y romano, veo en ello una gran unión, una gran simbiosis con el mito Eros y Thanatos. El bien y el mal, Caín y Abel, Dios y el diablo. Es decir, con el desbordado deseo natural y espontáneo de expresar el sexo, y la perversa represión social y religiosa que controla los instintos de placer y felicidad del hombre para reprimirlo y a veces enloquecerlo. Así, yo veo que en todas las manifestaciones en todas las diferentes manifestaciones artísticas occidentales, desde la alta Edad Media hasta nuestros días, cuando se ha tocado temas religiosos o místicos, ya sea inconscientemente o subconscientemente, tanto el artista creador como el receptor ha sentido placer y dolor, creación y muerte, amor y destrucción, y por tanto ha plasmado en su creación el mito dual de nuestra perversa existencia, es decir, Eros y Thanatos, aquello que apuntaba Freud, ese envenenamiento por el que pendula nuestra frágil y fatal vida. Y lo encontramos en la representación de tantos mártires cristianos, como San Sebastián martirizado, su bello cuerpo desnudo con innumerables flechas, que inconscientemente muchos psicoanalistas contemporáneos los han sustituido por falos que penetran el inmaculado santo varón. O los pechos de Santa Águeda, cortados y ofreciéndolos esta en una bandeja de plata, la dualidad del ser, los dos géneros, los pechos reflejados en bandeja de plata.
Y así el mismo circo romano, donde Nerón, el gran emperador Nerón, tenía la costumbre de vestirse de león o leopardo y atacar las partes pudientes íntimas de hombres y mujeres cristianos atados a las estacas del circo romano. Y acto seguido, un tal Doríforus entraba en la arena vestido de velador y fingía que mataba al emperador. Probablemente todas estas escenas y todas estas liturgias, esas exhibiciones de esta índole, fueron la causa de que el protomártir Juan hablara del circo romano como de la madre de todas las fornicaciones. Bueno, hemos de pensar una cosa, vosotros diréis, ¿qué tiene que ver el circo romano con todo lo demás? Sí, porque hemos de pensar que la influencia de las representaciones paganas de Roma, con sus veneraciones públicas a dioses y diosas paganos, fueron los cimientos estéticos y conductuales de lo que luego serán las diferentes procesiones cristianas, los pasos de Semana Santa y diferentes liturgias de nuestra religión cristiana. Y lo veo todo esto en la representación de las vírgenes, ¡oh, qué lindo! De las vírgenes, de inmaculadas concepciones, de Madonas del Renacimiento, Rafaello, qué bello, de doncellas puras, Leonardo, la Madonna, qué bello, de doncellas puras, cuasi niñas adolescentes, de labios muy finos, como las vírgenes de Murillo, de labios muy finos, en los que se percibe no haber probado lujuria, de cuerpos ataviadísimos de pesados ropajes, que esconden los tesoros más inmaculados y secretos, que suscitan las más salvajes los más salvajes deseos de machos fieros, en su doble deseo de romper los hímenes de esas vírgenes y luego de autocastigarse y flagelarse y llorar ese brutal crimen y pecado. Eros de Thanatos. Y lo veo en nuestra mística española, Santa Teresa Bernini, en nuestra mística española, tanto literariamente, con Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, como la imaginería de la escuela castellana y andaluza, donde se plasma el dolor de la carne santa desnuda, las figuras de Cristo, la cruz, el descendimiento y los diferentes actos de su vida, contemplado por las vírgenes, con su madre, Santa Clara, María Magdalena, que por cierto, dicen que fue su mujer. ¿Cuántas hembras ven en ese cuerpo desnudo sangrante un deseo de besarlo, de tocarlo, de conseguir lo imposible, la penetración de su luz, el placer de la santidad, la iluminación del orgasmo, y luego arrepentirse y fustigarse? Mala